Amén. Dios les bendiga. Qué bueno es tener a nuestra pastora en casa, ¿cierto? Amén. Amén. Ya echaba de menos las peleas. Sí paso, déjame pasar. La tranquilidad era buena. ¿Sabe que mientras adoramos, Dios habla a mi corazón? Y esto no tiene que ver con el mensaje, pero sí tiene que ver con nuestras vidas. ¿Saben que una pequeña desobediencia puede frenar la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Y Dios traía esto a mi corazón cuando Dios habla a Naamán, y le habla a Dios a Naamán y le dice algo tan sencillo como que tenía que hundirse 7 veces en el Jordán. Dios para Naamán. Gracias, hermana Nelly, Dios te bendiga. Era un pequeño mandato de parte de Dios para Naamán. Era algo pequeño. Dios le dijo a Naamán: húndete 7 veces en el Jordán para ser sano de tu lepra. Era algo pequeño, algo que él podía hacer, algo que no le costaba nada. Sin embargo, el orgullo de Naamán no le permitía meterse en el Jordán para ser sano. Y Dios me dice esto: nuestras pequeñas desobediencias frenan la bendición sobre la iglesia. A veces creemos que nuestros grandes pecados y nuestras grandes desobediencias son las que frenan, pero las pequeñas también frenan lo que Dios puede hacer. Y wow, qué tremendo, porque a veces en algo pequeño estamos frenando lo que Dios ya tiene establecido para nosotros. ¿Y por qué? Que corte el micrófono. ¿Por qué Dios? Sí. Voy a ser desobediente. Hablando de desobediente. Anoche me quedé hasta tarde trabajando. No me quedé hasta tarde, me quedé un rato trabajando en la palabra. Voy a cambiarlo de lado. Que este micrófono no es bueno. Y me quedé trabajando un rato en la palabra y no pude completarla. No pude completar la palabra. Empecé, me senté un rato, estaba cansado, le dije a la pastora: mañana me levanto temprano y la termino. Y no la terminé. La palabra era la parábola de la higuera estéril. Una palabra difícil, donde el Señor dice: yo voy a la higuera, y el Señor manda al sembrador y la higuera no da fruto. Han pasado 3 años, no da fruto. Entonces interviene, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, es el viñador, y dice: déjame que yo la pode, déjame que yo la riegue, y de aquí a 3 años, si no da fruto, tú la cortas. Esa era la palabra. Y yo dije: wow, mañana no va a quedar títer con cabeza, empezando por mí. Y no terminé nunca la palabra, porque es una palabra que le he predicado un par de ocasiones, que Dios ha traído a mi corazón. Entonces decía: Señor, ¿qué quieres? Ahora sí, hace unos días atrás, mientras adoraba, esta es la incomodidad de mi vida, hermano, el micrófono de mano. Mientras adoraba, ya deme ese, vamos a orar. Ahí sí, 2, 3, ¿se escucha? Ya, amén. Créanme que para mí esto es la vida, un micrófono inalámbrico. Mientras adoraba, Dios trae una palabra a mi corazón y yo la empecé a guardar, hermanos. Y de repente, estas cosas, por eso le hablo, que de repente las pequeñas desobediencias frenan nuestra bendición. Dios trae esta palabra a mi corazón y yo la empecé a guardar y dije: no la voy a predicar, pero hoy día, mientras cantábamos, mientras adorábamos al Señor, Dios me trae la palabra y entendí por qué ayer nunca pude completar el mensaje. Porque no era lo que Dios quería hablar. Y de repente nos cuesta entender esto. Nos cuesta entender
que debemos ser guiados en todo tiempo por el Espíritu Santo. Y nos cuesta entender, como yo les digo, que algo tan sencillo como una palabra puede hacer la diferencia, puede cambiar una vida, puede transformar una vida. Yo creo en este Dios de las oportunidades que nos va hablando y que nos va dando oportunidades, y esta semana ha sido una semana donde Dios ha hablado a mi corazón sobre esto, sobre que muchas veces tenemos una sola oportunidad para tocar un corazón. Dios te la está dando a ti, y si tú la dejas pasar, tú eres responsable de aquello. Pero realmente como que no tomamos el peso de eso, no tomamos el peso de que Dios quiere usarnos, de que Dios quiere hacer algo más en nuestras vidas. Y hermanos, les prometo que la parábola estaba espectacular en mi mente, pero llegó hasta mi mente nomás. No va a llegar a ustedes algún día, Dios me permitirá predicarla. Pero hoy día sí vamos a hablar de algo que Dios, como les decía, ese día trajo a mi corazón. Ageo, el profeta Ageo, un profeta menor, Ageo 2, capítulo 2, verso 9, nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Ageo 2, 9. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Padre, he leído tu palabra es vida, tú eres Dios de la vida y Dios de la muerte, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, y bajo el cielo nada se mueve sin que sea tu voluntad. Y en esta hora, Señor, oro por la iglesia y oro por mi vida. Que tu Espíritu Santo, que ha declarado sobre mi vida su palabra, su plan y su propósito, Dios, se mueva con libertad en mi mente y en mi corazón. Que toda cadena, toda atadura almática sobre mi vida en esta hora sea cortada. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, mientras predico tu palabra, Señor, que los cielos revelen lo que tú has guardado durante tanto tiempo sobre mi vida y sobre la iglesia, Dios. Yo creo fielmente, Padre, en lo que has dicho sobre mi vida. Que mientras predique tu palabra, tú te moverás con poder. Que mientras predique tu palabra, tú cortarás cadenas, traerás libertad, harás sanidades para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, mientras predique tu palabra, todo aquel que crea con fe va a ser hecho sobre su vida para gloria de tu santo nombre. Creo fielmente, Padre, en lo que ha dicho tu palabra sobre esta casa y sobre mi vida. Y en esta hora, Espíritu Santo, muévete con libertad. Declaro, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que la iglesia es buena tierra, que es tierra fértil, Señor, que da fruto al 100%, Dios, y que tú, Señor, tú eres el sembrador fiel y verdadero sobre nuestras vidas. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo y aún por lo que vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Dios le habla, ¿cierto?, al profeta Ageo, y Dios le habla al pueblo a través del profeta Ageo. Ageo era un boyero, un hombre de campo, ¿cierto?, que el Señor lo toma y lo vuelve un profeta. Y el pueblo de Israel, que es a quien es dirigida esta palabra, el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿cierto? Y el pueblo de Israel estaba llorando. El pueblo de Israel estaba llorando por sus desgracias, pero el pueblo de Israel tenía una particularidad en este tiempo, ¿y saben qué? Era el pueblo de Israel reconocía que le había fallado Dios. Y reconocía que la condición en que ellos estaban se debía a su desobediencia. Y wow, qué tremendo es reconocer que le hemos fallado a Dios. Y más grande es reconocer que somos desobedientes. Que muchas veces, como les dije en un comienzo, lo que no vivimos, pero que Dios tiene predestinado para nosotros, se debe a nuestra desobediencia. Pequeñas o grandes, como usted quiera verlas. Pero eso frena lo que Dios tenía en ese tiempo para el pueblo de Dios y en este tiempo para nuestras vidas. Wow, qué tremendo. Yo cuando leía a Ageo es un hombre que recibe todas las quejas del pueblo y que Dios lo manda a profetizar sobre el pueblo. Y el Señor le entrega una palabra de consuelo. Y es una palabra maravillosa, ¿cierto? Cuando el Señor le dice,
Ustedes que están prisioneros, ustedes tienen una esperanza. Ustedes que están cautivos, ustedes no saben que esto que ustedes están viviendo los está preparando para algo mejor. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Les dijo, yo les había prometido una tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Una tierra que era bendita, una tierra que era próspera, pero la gloria postrera, quien les dice, es mucho mayor que la primera, y esta gloria postrera es una tierra que no va a pasar, es una tierra bendita, es una tierra que está en los cielos, ¿cierto? Es una tierra donde no vas a tener que luchar con el pecado, es una tierra distinta. Él estaba hablando que la gloria postrera sobre Israel iba a ser mucho mayor que la primera. Y yo decía, Señor, claro, cuando tú le hablas a tu pueblo a través de Ageo, tú le estás diciendo a tu pueblo, ¿cierto?, que hay una gloria que es más grande que la que tú estás viviendo, o que la que has vivido. Mire qué tremenda esta palabra sobre nuestras vidas, porque es una palabra que nos restaura. No se la dijo cuando el pueblo de Israel estaba en su mejor momento. Dios nos la trajo cuando el pueblo había conquistado la tierra prometida, ¿cierto? Nos la trajo en el tiempo de David, que fue un tiempo de guerra, pero David conquistó todo lo que Dios le había dicho que él conquistaría. Y después vino el tiempo de Salomón, dice la palabra de Dios que fue un tiempo próspero, donde la plata no tenía valor de tanta prosperidad que Salomón tenía. Más encima el nombre de Salomón significaba hombre de paz, por lo tanto en los tiempos de Salomón dice la palabra que no hubo guerra. O sea, en la mayor prosperidad del pueblo de Israel, Dios no entrega esta palabra. ¿Sabe cuándo Dios se la entrega al pueblo? Dios se la entrega al pueblo cuando el pueblo está caído, cuando el pueblo está lejos de la promesa, cuando el pueblo está pasando su peor momento, cuando ellos están en la crisis misma. Se podría decir que ellos estaban en el lodo. Ellos habían perdido todo lo que Dios les había dado. Así estaban, y muchas veces nosotros estamos así en la vida. El problema es que no lo reconocemos. No lo reconocemos y le decimos a Dios, ¿por qué me envías esta prueba? Dios, ¿por qué estoy pasando tanta dificultad? Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? Y es como que tratamos de buscar la explicación a algo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Tratamos de buscar la explicación a nuestras desobediencias, a nuestra porfiadez delante de Dios. Y tratamos de buscarle hasta, incluso le buscamos excusa en lo espiritual. Decimos, no, un demonio me está atacando. Lo he escuchado tantas veces. No, es algo sobrenatural que me está pasando. Debo ser tan buen cristiano que soy un peligro para Satanás y por eso estoy así. Y muchas veces no pasa por eso. Pasa por nuestra desobediencia. Pasa porque no reconocemos que le hemos fallado a Dios, que nos hemos apartado de Dios, que no hemos sido fieles con Dios, que lo que Dios ha establecido no es transable. Y yo creo que esto nos cuesta mucho a todos nosotros los cristianos. Nos cuesta reconocer que lo de Dios no es transable. Que Dios es Dios. Y yo siempre lo digo, quizás con mucho más fuerza, pero hoy día lo voy a decir suavemente. Dios no se vende. Dios no transa con nadie. Dios es Dios. Y lo que Dios ha establecido no es negociable. A Dios no se le soborna. A Dios, ¿cierto?, no se le dice, yo te cambio, ¿sabes, Dios? Yo te voy a cambiar este domingo por 2 jueves. Este domingo no voy a ir, pero 2 jueves vengo seguido, Dios. Con Dios no se tranza, con Dios no se negocia. Lo que Dios ha establecido, Dios lo ha establecido. Y nadie puede mover lo que Dios ha establecido. Y el tema con el pueblo de Israel, ¿por qué llega a esta condición? Es por eso. El pueblo empezó a transar con Dios. Dios dijo, solamente en este altar adoraréis. Y el pueblo empezó a levantar altares por distintos lados. Dios dijo, yo soy un solo Dios. Y el pueblo empezó a buscar soluciones y respuestas en otros lados. Dios dijo, yo soy santo y me muevo en la santidad de los hombres. Y el pueblo empezó a moverse con cualquier hombre y pensó que cualquier hombre podía llevar la gloria de Dios. Y la Biblia lo revela así. Mire cómo somos de porfiados. Y yo espero que esta palabra le llegue a su corazón, porque a mí me llegó al tiro. Porque a veces somos porfiados, como le dije en un comienzo, en lo pequeño. Y eso pequeño es lo que somos porfiados. Somos fieles en todo lo otro,
pero somos porfiados en lo pequeño. Es como cuando llega este joven rico y se presenta ante el Señor Jesucristo y la palabra dice que el Señor Jesucristo le dice, has cumplido la ley, y él le dice, yo he cumplido desde mi niñez, y la misma palabra dice, y Dios le amó. O sea, él no estaba mintiendo, él había cumplido la ley desde la niñez. Pero cuando el Señor le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, esa pequeña diferencia, esa pequeña desobediencia, hizo que él perdiera la bendición que Dios tenía para él. ¿De qué le sirvió todo lo otro? Y eso es lo que te digo, y eso es lo que quiero meter en tu corazón. ¿De qué te sirve todo lo otro si eres desobediente en lo pequeño? Y lo pequeño está impidiendo que Dios haga lo que quiera hacer en tu vida. Y de verdad yo quiero que esta palabra los incomode, porque a mí me incomodó. Queremos ser tan fieles en lo grande, en lo que se ve, en lo perfecto. Señor, soy fiel en mis oraciones. Soy fiel en mis diezmos, Señor. Soy fiel en mis ofrendas, Dios. Soy fiel en ir en la iglesia. Soy fiel en servir. Pero esta parte no me gusta. No me gusta someterme al pastor. Quiero hacer las cosas a mi pinta. Y tus pequeñas desobediencias te están apartando de lo que Dios tiene para ti. Esto le pasó al pueblo de Dios. Esto le pasa a todo aquel que separa las cosas, porque con Dios es todo o es nada. Ese es el tema con Dios. A Dios no le gustan las cosas a media. Por eso es que la palabra dice que a Él no le gustan los tibios. A Dios no le gustan las cosas a media, hermano. No hay una palabra en la Biblia donde diga que a Dios le gusten las cosas a media. O tu corazón es todo de Dios o no es de Dios. Y esas cosas pesan. La Biblia dice, ¿y por qué yo le hablo de las pequeñas desobediencias? Porque la Biblia dice lo siguiente, la Biblia dice que cuando Dios le pide a Moisés que construya el arca, le dice Dios a Moisés, construirá el arca y mi gloria, mi presencia estará en esa arca. Nadie podrá tocarla excepto el sacerdote, que una vez al año entrará a mi presencia. ¿Ya? Y cuando tú le dices el Señor a Moisés y el pueblo, porque este es un mandato perpetuo, le dice, o sea, para siempre, no es transable. Cuando tú traslades el arca, le dice, tú la vas a trasladar sobre los hombros de los levitas, hombres santos separados para trasladar o para llevar mi gloria. ¿Cómo se mueve la presencia de Dios? Sobre los hombros de hombres que se prepararon, que Dios apartó para servirle. Ahí se mueve la gloria de Dios. El resto es show, el resto es escenario. Dios se mueve con los hombres que Él eligió para mover su gloria. La Biblia dice que David, ¿cierto?, cuando ve que el arca había sido robada en una de las tantas batallas del pueblo de Israel, David quiere llevar el arca de vuelta y mire la pequeña desobediencia de David. David dice, ¿saben qué? Llevemos el arca y la vamos a llevar en una carreta tirada por bueyes. ¿Era lo que Dios había dicho? Eso pasa. Queremos hacer lo que nosotros creemos que está bien, cuando la Biblia nos dice que está bien. Es lo que dice la Biblia, hermanos. No es lo que usted quiere interpretar. No es lo que usted quiere hacer. Esa pequeña desobediencia de David le costó la vida a un hombre. La Biblia dice que Pérez usa en realidad, era un guerrero de David, y él cuando ve que los bueyes tropezaban y el arca se balanceaba, él se acercó y en una temeridad, o sea, en un acto de imprudencia, dice, él toca el arca y él cae fulminado por tocar la presencia de Dios. Dios no le perdonó la vida a Usa. ¿Y saben por qué no se la perdonó? Porque Dios ya lo había establecido. Dios había dicho, nadie que no sea el sumo sacerdote de aquel tiempo tocará, o el primer sacerdote tocará el arca. Nadie se acercará a ella porque ahí está la presencia santa de Dios. Sin embargo, nosotros creemos que cualquiera puede llevar la presencia de Dios, cuando Dios no lo ha establecido así. Y esas pequeñas diferencias causan grandes estragos. Ageo le hace un recuerdo al pueblo. Le dice, ustedes por sus desobediencias, grandes o pequeñas, ustedes están en la condición que están. Pero Dios ha dicho algo. Y esto es lo maravilloso. Dios ha dicho que la gloria postrera de esta casa, lo que viene de esta casa, va a ser mayor que la primera. ¿Pero por qué Dios le dice esto? Porque cuando el pueblo se presenta delante de Dios, viene con otro corazón. Ya no viene con este corazón que quiere transar con Dios.
Ya no viene con este corazón que le dice a Dios, yo quiero hacerlo a mi manera, de mi forma. Viene el pueblo con otro corazón. Es lo que pasa cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios cae y Dios lo levanta. Ya no viene con el mismo corazón. La Biblia dice que no viene con el mismo corazón. La Biblia dice que viene con un corazón transformado. ¿Saben lo que hace Dios cuando llama al primer rey de Israel, a Saúl? ¿Saben lo que hace Dios? Dios le muda. Dios le muda el corazón. La Biblia dice que Dios llamó a Saúl y le dijo, cuando tú vayas de camino, le dice, vendrán una guarnición de profetas profetizando y se encontrarán contigo, le dice, y yo, le dice, mudaré tu corazón. Eso es lo que pasa cuando Dios toma un hombre, cuando Dios toma una mujer y quiere hacer algo diferente. Lo primero que Dios le muda es el corazón. Porque uno empieza a pensar diferente. Uno empieza a entender lo que yo les estoy diciendo ahora. Que hasta una pequeña desobediencia va a frenar lo que Dios tiene para ti. Algo pequeño, algo que tú muchas veces puedes decir, no, pero Dios la va a dejar pasar por alto. No, hermanos. Qué terrible cuando decimos que Dios va a entender. Si yo odio una palabra, es cuando alguien me dice Dios me va a entender. Y de verdad que lo escucho seguido. Pastor, Dios me va a entender. Y yo digo, Dios, ¿cómo le digo que Dios no la va a entender? A veces, hermanos, vive Dios que lo que le estoy diciendo es real. A veces yo me callo para no lastimar. Pero a veces siento que estoy lastimando más cuando me callo. Porque el día de mañana esa persona está condenada porque Dios no la va a entender. Si Dios no entiende a nadie, Dios es soberano. Es como cuando la gente dice, pero Dios, ¿por qué usa ese? O a esa, ¿por qué Dios lo usa? ¿Quién eres tú para decirle a Dios? Fue como cuando Job se presentó delante de Dios y Dios le dijo a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo construí el universo? ¿Quién eres tú? ¿Quién te pidió tu opinión? Dios no le pide opinión a nadie. A nadie le pide opinión. Dios es Dios y Él es soberano. Ageo entiende que el pueblo, en realidad Dios entiende que el pueblo viene con otro corazón delante de Él. Y ese corazón que venía el pueblo delante de Dios es un corazón reconociendo, te fallamos, Señor, estamos lejos, hemos perdido las bendiciones que tú nos habías dado. No las perdimos porque tú seas un Dios egoísta y nos quitaste las bendiciones. Porque habían tantas bendiciones sobre el pueblo, ellos se multiplicaban, lo que sembraban se daba por miles. Nadie podía hacerle frente al pueblo de Dios. El pueblo estaba bendecido por todos lados y muchas veces hemos estado así de parte de Dios. Pero nuestras desobediencias como al pueblo de Dios, nuestras desobediencias hacen que perdamos las bendiciones de Dios. Y no le eche la culpa al diablo. Y no le eche la culpa al proceso. Porque nuestras desobediencias son las que hacen que perdamos las bendiciones de Dios. Y cuando digo nuestras desobediencias, me subo al carro de los desobedientes. Perdemos las bendiciones de Dios por nuestras desobediencias. Así que no le eche la culpa al diablo, porque si usted es desobediente, yo siempre se lo voy a decir, no es un peligro para el diablo. Los desobedientes no son peligro para el diablo. ¿Ya? El diablo no se preocupa de eso porque esos se condenan solitos. Pero el pueblo ya no viene con el corazón que venía antes delante de Dios, que venía y le ofrecía un sacrificio, decía a Dios. Por eso yo le digo que Dios no es negociable, porque el pueblo venía y ofrecía 100 vacas, le decía a Dios, ahí está tu holocausto, bendíceme. Dios, ahí está lo que tú pediste, bendíceme. Entonces les empezó a decir Dios al pueblo, a mí no me interesan tu holocausto, tus vacas engordadas, yo lo que quiero es tu corazón, yo lo que quiero es tu obediencia. Yo lo que quiero es que tú me reconozcas como Dios. Yo lo que quiero es que tú entiendas que yo soy tu Señor. Yo lo que quiero es que tú entiendas que lo que yo he dicho y lo que yo he establecido no es negociable. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo. Entonces cuando el pueblo entendió esto, ya estaba en el exilio, ya había perdido todas las bendiciones de Dios. Y escuche bien esto, y Dios por gracia les estaba hablando. Por eso es gracia de Dios que usted esté en la iglesia y que escuche palabra de Dios. Es gracia de Dios. Usted no se ganó el derecho a estar aquí. Esto no es por antigüedad o porque yo le caiga bien al pastor, a la pastora, o al diácono de turno, o al portero para que me reciba bonito. No es así. Con Dios no es así.
El pueblo se presenta delante de Dios y ya este pueblo viene con un corazón humilde, viene con un corazón rendido, y es por eso que Dios permite, y eso es lo que hay que entender, Dios permite. No es que Satanás lo pesque usted, lo tira al piso y lo pisotee y haga lo que quiera con usted. Las cosas no son así. Y si usted cree que son así, no sé qué evangelio entiende usted. La Biblia dice que bajo el cielo nada se mueve sin que Dios lo permita. Si hay problemas en tu casa, Dios lo permitió. Si tienes escasez, Dios lo permitió. Si hay dificultades, Dios lo permitió. Si tienes problemas, Dios lo permitió. Si tienes puertas cerradas, Dios lo permitió. Dios lo permitió, Dios lo permitió. Satanás no hizo lo que quiso con un hijo de Dios, Dios lo permitió. La Biblia lo dice. Y fue Job y todos los ángeles y Satanás, dice, y fue Satanás y se presentó delante de Dios y le dijo, ¿no es Job mi siervo el Señor? Y el Señor le dice a Satanás, yo te permito que toques su finanza, que toques su familia, que toques todo lo que él tiene, pero no le toques la vida. ¿Quién lo permitió? Entonces no le eche la culpa al diablo de lo que Dios permite bajo el cielo. Amén. Pero eso que Dios permite tiene un plan, tiene un propósito. Y ahí está. Es que Dios quiere cumplir lo que Él ha dicho sobre ti y sobre mí. Me desconcentro porque el teléfono hace así, así que me estoy alejando. Dios lo permite. Dios lo permite, Dios lo permite. La Biblia dice lo siguiente. Entonces el pueblo ya se presentó con otra actitud delante de Dios. El pueblo vino con un corazón humillado. El pueblo dijo, reconozco que nosotros te fallamos. Reconozco que nosotros quisimos hacer las cosas a nuestra pinta, a nuestra manera. Y no sé si usted lo ha hecho, pero yo sí. Así que yo soy más pecador que ustedes, parece. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios a mi manera? A mi manera, Dios, a mi manera, Dios, como yo quiero. Y Dios me dice, no, no es a tu manera, es a la que yo establecí. Y me he equivocado. Yo creo que el gran tema de un pastor es que se equivoca más que una oveja, porque tiene que tomar más decisiones. Y nos equivocamos más, porque no siempre estamos donde debemos estar. Entonces la Biblia dice que el pueblo ya esta vez se presentó de una forma diferente delante de Dios, con un corazón contrito, con un corazón humillado, y Dios le habla a través de Ageo y le dice, dile al pueblo que lo que yo tengo ahora para ellos es mucho mejor de lo que ellos tenían. Y la Biblia relata esto constantemente. La Biblia dice que una vez que Job vive su proceso, una vez que Job entiende que Dios no tranza con él, eso es lo que Job tuvo que entender, porque Dios mismo se lo dice. Si bien es cierto, Dios nunca habló mal de Job, porque estaba hablando con Satanás, por eso Dios nunca habla mal de sus hijos. ¿Qué es lo que dice Dios? Le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? Le dijo, porque Job quiso ponerse a la altura de Dios, como que Job casi que le dijo a Dios, tú te equivocaste. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando desobedecemos. Cuando usted desobedece a lo que dice la palabra de Dios, cuando usted desobedece a lo que dice la palabra de Dios, usted le está diciendo a Dios, Dios, te equivocaste. Eso fue lo que le dijo Job a Dios. Y esa es la confrontación de Dios con Job en la visión que Job tiene. Le dice, Dios, te equivocaste porque yo soy justo. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios eso? ¿Ah? ¿Por qué estoy viviendo esto si yo estoy haciendo las cosas bien? Y Dios te dice, no, no la estás haciendo bien, pues si por algo te estoy tratando. Por algo estoy permitiendo que Satanás te zarandee. Es como Pedro cuando el Señor le dice, Pedro, yo he permitido que Satanás te zarandee, pero yo le dice, yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti. Pero dice Dios, yo lo he permitido. Satanás me pidió para zarandearte, para moverte, para sacarte el piso, para sacarte lo sólido, para que dejes de confiar en los hombres y comiences a confiar en mí. Para que dejes de amar a los hombres y me comiences a amar a mí. Para que comiences a creer, dejes de creer en los hombres y comiences a creer en mí. Para que entiendas que yo soy Dios y que yo no me equivoco. Entonces Dios le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo, Pedro, yo estoy intercediendo por ti. Yo estoy orando por ti. Job entiende esto. Job entiende cuando él tiene su encuentro en lo sobrenatural con Dios y él entiende quién era él. Y eso nos falta entender.
Nos falta entender que Dios no se equivocó cuando me puso acá. Ni se equivocó con ella cuando la puso como pastora. Dios no se equivocó. Cuando Dios puso ese peladito allá como diácono, a ese gordito, Dios no se equivocó. Se puede equivocar Él, me puedo equivocar yo, pero Dios no se equivocó. Y es lo que tiene que entender. Que no cambiemos, que no nos dejemos tratar por Dios, que no dejemos que Dios haga lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro error. Son nuestras faltas, son nuestras desobediencias, grandes o pequeñas, pero Dios no se equivocó. Cuando Job entiende eso al final de su libro, él dice: yo ahora entiendo quién soy, y ese que entiendo quién soy, él es que usted tiene que entender hoy y llevarlo a su corazón. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó cuando Lázaro murió y Dios se quedó. ¿Ustedes saben la historia? Le avisan a Lázaro, amigo del Señor Jesucristo, se la voy a parafrasear. Lázaro, amigo del Señor Jesucristo, y le dicen sus discípulos: tu amigo Lázaro está enfermo. Ellos sabían, Dios podía haber declarado la palabra, ya lo había dicho antes, había enviado la palabra y la palabra había sanado. ¿Se acuerdan? La historia del centurión, cuando él envía la palabra y dice: a la hora que tú declaraste la palabra fue sano. Dios podía haber dicho desde ahí: Lázaro, eres sano. Pero Dios no dijo eso. Hizo como que si nada. Dijo: mira, está enfermo mi amigo Cristian. Que está enfermo, no. A los 3 días cuando llegó Jesús estaba muerto. Pero cuando Jesús llega, no era que Jesús se haya desentendido de la situación, para nada. Él llega a los 3 días. Y lo que él pudo haber declarado desde ahí, todos hubiesen dicho, lo hizo nuevamente, hizo un milagro, ¿cierto? Declaró la palabra y fue sano. Pero díganme si la gloria postrera no fue mayor que la primera. Cuando él llega, se para frente a la tumba y el que llevaba 4 días muerto, que ya hería, que ya era hediondo, que ya estaba lleno de gusano, él dice: corran la piedra, y declara la palabra y dice: Lázaro, ven fuera. Y la gloria de aquel momento para Dios fue mucho más grande que la gloria primera. Porque en la gloria primera él había enviado la palabra y el que estaba enfermo fue sano, pero en la gloria postrera él declaró la palabra sobre la muerte y le mostró al mundo que Jesucristo tiene potestad sobre la muerte, que Jesucristo venció la muerte, que Jesucristo puede hacer algo diferente. Por eso la gloria postrera del Señor es mayor que la primera. Y cuando Él dijo sobre esta casa y hoy, está diciendo sobre tu vida. Lo que tú viviste no es nada comparado con lo que puedes vivir si tú rindes tu corazón y tu voluntad a Dios. Porque una cosa es rendirle el corazón y otra cosa es rendirle la voluntad. Job vivió todo esto, tiene su encuentro con el Señor y le dice al Señor: ahora yo reconozco quién soy. Y esto cuesta. Esto cuesta. Párese frente a un espejo después de salir de aquí y dígase a sí mismo, pero pensando en Dios: ahora reconozco quién soy. Y vea quién es usted. Eso fue lo que hizo Job. Le dijo: ahora yo reconozco quién soy. Yo no era tan bueno, dijo Job. Yo no era tan perfecto. Yo tenía muchos defectos. Yo creí ser algo, pero no lo soy. Eso fue lo que dijo Job. Y por eso dijo: yo me arrepiento en polvo y ceniza delante de ti. Y reconozco que tú eres Dios que está en los cielos. Y yo soy solamente un hombre. Cuando Job dice eso, la Biblia dice que la gloria postrera de Dios sobre su vida fue mucho mayor que la primera. Porque aquel que tenía 5.000 yuntas de bueyes tuvo 10.000. Y aquel que tenía 5 hijos tuvo 12 hijos. Dios multiplicó todo lo que tenía. Porque la gloria postrera de haber reconocido lo que Dios tenía para él, lo llevó a vivir una gloria más grande que la primera. Qué tremendo es entender que cuando Dios nos permite tocar fondo, cuando Dios lo permite, que toquemos fondo, que seamos transformados, que seamos tratados por Dios, cuando Dios lo permite, la gloria que Dios trae es mucho mayor. Pero para que Dios trate, tiene que haber un corazón rendido. Para que Dios trate, tiene que haber un corazón humilde. Para que Dios trate, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted tiene que creer. Si usted cree, Dios va a hacer algo.
Pero si usted no cree, Dios no va a hacer nada, hermanos. Si usted no cree, Dios no va a hacer nada. Usted puede pasar 20.000 veces al altar, pero si hay duda en su corazón, sí, nada va a hacer Dios. Tiene que haber un corazón que crea que Dios va a restaurar. Y que lo que vivió, lo que pasó, que la gloria postrera, la gloria que viene va a ser mucho más grande que la primera. Pero si usted no lo cree, usted está frenando lo que Dios va a hacer. La Biblia habla de David, de su gloria postrera y de su gloria primera. La Biblia dice que David, cierto, conquistó todos los reinos alrededor. En los tiempos de David fue un tiempo de mucha guerra, pero nadie, mientras David estuvo en obediencia, pudo hacerle frente a David. Y cuando David cae en pecado, uno de los tantos pecados que tuvo David, entre eso con Betsabé, el censo, cuando David cae en pecado, cierto, la Biblia dice que sus enemigos se levantaron para hacerle frente, pero también la Biblia dice que una vez después del arrepentimiento de David, la gloria postrera que vivió David fue mucho más grande. Después de eso la Biblia no relata guerras en David, no relata guerras en su reino, no relata que nunca más su corazón se haya apartado de Dios. Porque que tu corazón esté en paz con Dios, que se terminen las guerras en tu casa, que se terminen las guerras a tu alrededor, que la gente quiera dejar de hacerte frente, también es una bendición de Dios. Y también es gloria postrera, porque un hombre no puede estar siempre en guerra. Tu hogar no puede estar siempre con problemas, no siempre puedes estar en dificultades. No siempre puedes estar rodeado de vicios, de maldiciones generacionales, no siempre. No siempre, porque el Evangelio no es eso. El Evangelio es buenas nuevas de salvación, de sanidad. Eso es el Evangelio. Y si vives constantemente rodeado de problemas, de dificultades en tu hogar, con los que te rodean, en tu trabajo, si no surge, si todo va mal, no es el Evangelio de Jesucristo. No es. Por eso Ageo le dice al pueblo: la gloria postrera, lo que yo tengo es mayor que la primera. Lo que estás viviendo de aquí, Dios te va a sacar y te va a llevar una gloria mayor. Pero primero tu corazón tiene que estar rendido. Primero tu corazón tiene que entender que es Dios. Primero tu corazón tiene que entender que una pequeña desobediencia va a romper todo lo que Dios tiene. Primero tu corazón tiene que estar rendido a Dios. La Biblia dice que Pedro también vivió la gloria primera y la gloria postrera. ¿Quién era Pedro? Uno de los discípulos del Señor. Aquel impetuoso, aquel que siempre hablaba de más, aquel que levantaba, yo pienso, la manito, o llegaba y opinaba nomás. Pero Pedro siempre estaba ahí en medio del ojo del huracán. El problema que había, aparecía don Pedro. Ahí estaba don Pedro, metido en todos los problemas. Y así muchas veces somos impetuosos. Nos metemos en todos los problemas y cuando tenemos la embarrada, ahí recién nos acordamos de Dios. Pero Pedro había visto los milagros de Dios. Pedro había caminado sobre las aguas. Pedro había visto las maravillas de Dios. Él andaba ahí cerquita de Jesús. Sin embargo, Pedro es el que lo niega. Pedro es uno de los que los abandona. Pedro es el primero que vuelve a su oficio, aunque ya había visto a Jesús resucitado. Cuando ustedes leen la historia se van a dar cuenta, ¿cierto? Y cuando el Señor viene a su encuentro, este apóstol Pedro, que había vuelto a su oficio, que lo había negado, que había tenido tantas caídas, empieza a vivir la gloria postrera de Dios. Y la Biblia dice que a su sombra los enfermos se sanaban. La Biblia dice que en el primer sermón de Pedro, un hombre sin cultura, un hombre inculto, un hombre sin preparación, pero al su primer sermón la Biblia dice que se convirtieron 3.000 hombres al Señor Jesucristo. Porque la gloria postrera que Dios tenía para él era mayor que la primera. ¿Y sabe qué? De repente nos quedamos en la gloria primera y nos quedamos viviendo de recuerdo. Y esto yo lo escucho mucho a esos pentecostales por ahí, que les gusta vivir de recuerdo. Yo era, yo prediqué, yo hice, Dios me usó. ¿Y hoy día? ¿Qué es tu vida hoy con el Señor? ¿Qué es tu vida hoy con Dios? Si Dios te usó, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Y esto es parte del otro sermón, pero voy por ahí.
¿Qué es hoy tu vida con Dios? ¿Te quedaste viviendo, como decía un réclame, no te quedes en el pasado? ¿Te quedaste viviendo en el pasado? ¿Te quedaste viviendo en la gloria primera? ¿Te quedaste viviendo en esa yo me usaba, Dios me llevaba, Dios quería hacer algo más conmigo? Yo era esto, yo tenía aquello, yo era feliz. ¿Te quedaste pegado en eso? ¿O estás esperando la gloria postrera de Dios? Lo que Dios va a hacer. ¿Saben lo que hizo Pedro? Pedro se humilló. Pedro reconoció que le había fallado a Dios. Pedro reconoció que su desobediencia al no esperar y al volverse a pescar lo había apartado de Dios. Sin embargo, cuando el Señor vuelve y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas, él entiende lo que Dios le estaba diciendo. Y yo quiero que tú entiendas lo que Dios está hablando hoy a tu corazón. No te puedes quedar viviendo de las glorias del pasado, ni tampoco te puedes quedar en el suelo, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande. Esa promesa está vigente. Ahora la gloria que el profeta Ageo le habla al pueblo, dice: la gloria de la casa primera que ustedes vieron. ¿Saben cuál es la casa primera? Donde habita el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a esa casa, el Espíritu Santo trae gloria a esa casa, trae honra a esa casa. El Espíritu Santo transforma esa casa. El Espíritu Santo cambia las ideas de esa casa. El Espíritu Santo trae sueños a esa casa. El Espíritu Santo revive promesas en esa casa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a esa casa. Pero cuando esa casa se descuida, cuando esa casa se pone desobediente, cuando esa casa quiere hacer lo que ella quiere hacer, ¿sabe lo que pasa? Hay ruina. Hay ruina, hay caos. Hay desilusión, hay falta de fe, hay todo eso en esa casa. Entonces Dios dice: cuando venga mi espíritu de nuevo sobre esa grasa, sobre esa casa, la gloria postrera, la gloria que yo tengo va a ser mucho más grande. Si Dios te usó, Dios quiere usarte mucho más. Y si Dios no te ha usado, te va a empezar a usar. Y si Dios te bendijo, en el pasado, te va a bendecir mucho más. Pero tienes que rendirte a Él y a su voluntad. Ageo le dice a un pueblo rendido, un pueblo humillado, un pueblo, yo creo, de rodillas, que estaba delante de Dios diciéndole: mira, Dios, nos quitaron las promesas. Y dime si muchas veces no te sientes así: Dios, me quitaron las promesas, me robaron la niñez, me robaron la juventud, me robaron todo aquello que yo tenía, todo aquello que yo creía donde podía sostenerme, me robaron el cariño, la pasión, me robaron los sueños. Y Dios dice: no te preocupes, porque eso le pasó al pueblo. El pueblo estaba ahí y el pueblo veía que sus hijos eran esclavos. Así como muchas veces vemos que nuestros hijos son esclavos del pecado, que nuestros familiares son esclavos del pecado, que son prisioneros del pecado. Pero ¿saben qué pasó con este pueblo? Este pueblo no se quedó quieto. Y es lo que yo quiero llevar a tu corazón: no te quedes quieto, porque este pueblo no se quedó quieto. ¿Sabe lo que hizo el pueblo? El pueblo se humilló delante de Dios. El pueblo dijo: entendemos que nosotros hemos fallado, entendemos que nosotros no hemos seguido tus leyes, entendemos que nosotros no hemos apartado. No es culpa de Dios, es culpa mía. No es culpa de Dios, es culpa mía. Es culpa mía. Yo fallo, Dios no falla. El hombre falla, la mujer falla, Dios no falla. El pueblo entendió eso. No fue Dios quien falló, no fue Dios que faltó a sus promesas, no fui yo que le fallé a Dios, fui yo que le cerré la puerta a Dios, fui yo que no le di el primer lugar a Dios. Eso entendió el pueblo y por eso el pueblo se humilla. Entonces el profeta le dice: lo que yo tengo para ustedes es mucho mayor, porque ustedes han entendido, porque ustedes han humillado su corazón, porque ustedes han entendido que si ustedes me dan el primer lugar, yo los voy a poner en primer lugar. Que si ustedes creen, dice el Señor, yo voy a hacer. Que si ustedes avanzan un paso de fe, yo voy a estar con ustedes en ese paso de fe. Pero eso significa creerle a Dios. Eso significa rendirse a Dios. Eso significa reconocer que nosotros hemos fallado y que Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. El profeta Ageo lo declaró sobre un pueblo con el corazón dolido, sobre un pueblo quizás sin esperanza, sobre un pueblo que creía
que no tenía un propósito. Y ¿saben qué tremendo es entender que Dios tiene un propósito con tu vida? Que Dios tiene un propósito con tu vida. Nadie bajo el cielo nace sin un propósito. Nadie nace sin un propósito. Nadie. Usted no está en esta casa sin un propósito de Dios. Que usted no quiera reconocer el propósito de esta historia. Pero si Dios lo trajo a esta casa, Dios lo trajo con un propósito. Si Dios lo trajo a este lugar, Dios lo trajo con un propósito. Y Dios quiere cumplir ese propósito en su vida. Pero si usted no deja que Dios lo cumpla, si usted no deja que Dios lo sane, si usted no deja que Dios lo restaure, si usted no le rinde su vida a Dios, si usted no le dice a Dios, yo reconozco que yo te he fallado, porque tus promesas están intactas. Si usted no le dice a Dios, yo reconozco que yo no he sido lo que tú quieres que yo sea. Si usted no reconoce delante de Dios, usted nunca va a poder vivir la gloria postera que Dios tiene para usted. Pero usted tiene un propósito en Dios. Yo lo único que sé es lo que Dios ha hablado en mi corazón. Y no hay hijo de la casa que no tenga propósito. No hay sueño que Dios no pueda revivir. No hay gloria que Dios no pueda traer sobre la casa, sobre tu hogar. No hay gloria. No hay imposibles para Dios. Por eso cuando decimos que Dios es Dios de cosas imposibles, lo decimos con autoridad. Cuando decimos que Dios echa fuera los demonios, lo decimos con autoridad, porque Dios echa fuera los demonios. Cuando decimos que Dios sana a los enfermos, lo decimos con autoridad, porque Dios sí sana a los enfermos. Cuando decimos que Dios transforma un hogar, que Dios transforma una vida, es porque Dios realmente transforma un hogar y transforma una vida. No hay nadie como Dios. Nadie puede hacer lo que Dios puede hacer. Cuando decimos que Dios corta ligaduras, es porque realmente Dios puede cortar ligaduras. Cuando decimos que Dios trae perdón, es porque realmente Dios trae perdón sobre la vida. A veces ni nosotros mismos nos perdonamos, pero la Biblia dice que Él nos perdona. Lo que yo quiero decirte es que Dios no ha caducado su plan contigo. Que lo que viviste no es nada comparado con lo que Dios tiene. Y lo hablo en todo ámbito sobre tu vida. Que lo que estás viviendo hoy no es nada comparado con lo que Dios tiene. Que la gloria postrera, como dijo Ageo, va a ser mucho más grande que la primera. Pero para que la gloria postrera esté sobre tu vida, tienes que rendirle tu vida a Dios. Tienes que rendirle tu voluntad a Dios. Tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo entiendo que tú no te equivocas y yo creo que tú puedes seguir haciéndolo. Ese es el gran problema con el mundo secular allá afuera. No cree que Dios sigue sanando. No cree que Dios sigue transformando vidas. Y ese es el gran problema que hoy se está metiendo en la iglesia. La iglesia no le quiere creer a Dios. Muchas veces venimos a los servicios. Estamos aquí y Dios ha hablado en nuestro corazón. Y nosotros les decimos a Dios sí. Pero cuando llegamos al minuto de tomar una decisión por Dios, decimos no. Y frenamos la gloria postrera de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero decirte que Dios tiene mucho más para ti. Es mucho más. Aunque ahora no entiendas el plan, es mucho más. Aunque ahora no entiendas lo que está pasando, es mucho más. El pueblo tuvo que entenderlo cuando había perdido todo. No pierdas todo para entender que hay un plan más grande y que el plan de Dios es más grande. No pierdas todo, no toques fondo para llegar a entender lo que Dios tenía. Que no se te pase la vida y que mires hacia atrás y digas, Dios tenía mucho más y yo me quedé. Que no se te pase la vida porque todo aquí es perecedero, todo va a terminar, todo se va a ir, las posesiones se van a ir, la gente se va a ir, los que te rodean se van a ir. Pero lo de Dios es eterno. La gloria postrera de Dios es eterna. Y esa gloria postrera comienza cuando le entregamos la voluntad de nuestra vida a Dios. Esa gloria postrera comienza cuando tú le dices a Dios, yo entiendo lo que estás haciendo. Entiendo que si estás permitiendo esto bajo el cielo no es porque quieras castigarme, es porque quieres alinearme contigo. Yo entiendo que las puertas cerradas, Dios, son porque tú algo estás tratando en mi corazón. Yo entiendo, Dios, que lo que estás permitiendo es porque quieres que yo vea que tengo mucho más de lo que yo creo que soy. Porque muchas veces, como les dije, nos paramos frente a la palabra y nos creemos perfectos y yo no me equivoco y yo no hago nada malo. O Dios me va a entender.
Pero Dios no entendió a su pueblo y lo mandó al exilio. 70 años porque Dios no entendió a su pueblo, ¿sabe? Dios no entendió a su pueblo que un día querían adorarlo y un día no querían adorarlo. Dios no entendió a su pueblo que un día querían estar en su presencia y otros días que no querían estar en su presencia. Dios no entendió a su pueblo que un día le decía, hoy día creemos que tú eres Dios y otro día no creemos que hay más dioses y que también pueden bendecirlo. Y así somos nosotros también con Dios. Somos ingratos con Dios. Somos ingratos con Dios. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Yo les voy a soltar mi misericordia, los voy a sacar de mi gracia. Y cuando Dios los sacó de su gracia, el pueblo cayó en desgracia. Y eso es lo que pasa. Cuando Dios nos suelta de su gracia, Dios te muestra quién realmente eres. Y cuando tú te das cuenta quién realmente eres, es que viene el socorro de Dios. Pero para eso debemos entender una pequeña desobediencia hoy. Una pequeña desobediencia hoy, porque no voy a hablar de las grandes que ya las entendemos, pero una pequeña desobediencia hoy puede estar frenando tu gloria postrera. Y Dios me dijo, dile a esta casa que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo lo creo. Yo lo creo, por eso lo predico con autoridad. He visto su gloria. He visto lo que hace su gloria postrera. He visto sus propósitos y sus planes. He escuchado su voz diciéndome que hay más. Que esto es un apéndice de lo que Dios tiene. Pero que para eso Dios buscaba dos cosas. Un corazón rendido y humillado. Y un corazón sometido a su palabra. Si tú crees que la gloria postrera de Dios va a ser mayor sobre tu vida, yo te voy a invitar, inclina tu rostro ahí y haz esta oración conmigo. He escuchado tu palabra, Padre bueno, y he entendido, Dios, lo que has dicho hoy sobre la casa, Espíritu Santo, y sobre mi vida. Señor, que la gloria postrera será mucho más grande que la primera, que no es tiempo de vivir de recuerdos de lo que fui o de lo que pude haber sido, sino, Señor, es tiempo de humillarme delante de ti y reconocer, Dios, que como hombre te he fallado, Dios, que he fallado a tu palabra, a tu mandato, Señor, mas tú eres Dios fiel y misericordioso. Y, Señor, tú has declarado sobre aquel que humilló hoy el corazón delante de ti, reconociendo, Padre, que quizás nos hemos apartado, que no hemos sido desobedientes, Dios, delante de ti. Señor, que no hemos cumplido aquello que nos has enviado a hacer. Mas en este tiempo, Señor, en este tiempo de gracia y misericordia, rendimos alma, mente y corazón a tu voluntad, que es buena, que es santa y que es perfecta, Dios. Te entronamos sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a cortar ahora toda ligadura almática, en el nombre poderoso de Jesús. Toda atadura sobre el cuerpo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda atadura sobre la mente, todo espíritu de tristeza, de angustia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús se corta ahora. Ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu, Señor, de depresión ahora. En el nombre de Jesús se rompe, ahora se corta. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu, Señor, de confusión sobre la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora en el nombre de Jesucristo cortamos, Señor, atamos y reprendemos todo espíritu antagónico. Todo aquello, Señor, que quiera levantarse sobre la iglesia y tomar, Señor, el lugar que nos has dado, ahora en el nombre de Jesucristo lo echamos por tierra. Declaramos, Espíritu Santo, que es tiempo de libertad. Declaramos, Espíritu Santo, que vas a declarar tu gloria postrera mucho más grande que la primera, Espíritu Santo, sobre aquel que rinde el corazón y la vida a ti, Dios. Y es hecho en esta hora para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre declaro tu palabra sobre la iglesia. Y tu palabra, que es vida, Dios, comienza a revivir sueños y anhelos en el corazón. Y hace lo que tú la enviaste, Señor, para cual fue enviada, Dios, sobre la iglesia. Lo creo, Dios, es hecho por fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El altar está disponible. Si alguien necesita oración, Dios les bendiga. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias. Gracias.